Bienvenidos una vez más al canal, donde exploramos el cine como una experiencia sensorial, psicológica y profundamente humana. Acá no venimos solo a resumir películas, sino a desmenuzarlas, a sentirlas, a confrontarnos con lo que nos proponen o con lo que nos ocultan. Hoy nos adentramos en una cinta que, aunque olvidada por muchos, merece ser revisitada con otros ojos. Una película que fue lanzada con gran expectativa en la década de los 90, pero que rápidamente se convirtió en un título polémico, criticado y en algunos casos incomprendido. Estamos hablando de Yad, una mezcla de thriller erótico, cine noir moderno y drama psicológico que se animó a tocar temas tabú: poder, deseo, obsesión, corrupción y la máscara que usamos para ocultar lo que realmente somos. La historia comienza con un asesinato brutal. Un hombre de gran influencia política, Victor Rizzoli, aparece muerto en su lujosa mansión de San Francisco. Lo que parecía ser un crimen común, pronto se revela como algo mucho más oscuro. Lo que los detectives encuentran en esa casa es perturbador: fotografías comprometedoras de figuras públicas, una colección de arte erótico, huellas de drogas y una pista que conecta el asesinato con el submundo del sexo de lujo. A cargo de la investigación está David Corelli, interpretado por David Caruso. Corelli es un fiscal del distrito serio, meticuloso, con un pasado complejo y un presente que no es menos complicado. A medida que se involucra en el caso, comienza a descubrir una red de secretos, chantajes y juegos de poder que involucran a personas muy cercanas a él. Y es ahí donde entra Trina Gavin, el personaje interpretado por Linda Fiorentino. Trina no es solo una psicóloga forense brillante, también es la exnovia de Corelli y la actual esposa del mejor amigo de él, pero sobre todo, Trina es un misterio, una mujer inteligente, sensual y con un pasado que nadie parece conocer del todo. Desde el primer momento, la tensión entre Corelli y Trina es palpable, no solo por el pasado amoroso que los une, sino porque algo en ella no encaja. Su aparente calma, su frialdad quirúrgica para hablar de temas perturbadores, su lenguaje corporal que siempre parece ocultar más de lo que dice. Trina es una presencia magnética, pero también inquietante. A medida que avanza la investigación, Corelli comienza a sospechar que Trina podría estar relacionada con el caso. Las pistas apuntan hacia ella, aunque nada es concluyente. Fotografías, testimonios, fragmentos de conversaciones. Todo sugiere que hay algo que Trina no está diciendo, y entonces aparece el nombre que lo cambia todo: Jade, un apodo, una figura fantasmagórica, una mujer que supuestamente organizaba encuentros sexuales con hombres poderosos, bajo identidades falsas, en habitaciones privadas, con juegos extremos. Nadie sabe exactamente quién es Jade, pero todos los caminos llevan a ella. ¿Quién es Jade? ¿Es una persona real o solo un mito para proteger a los verdaderos culpables? ¿Es Trina? ¿Es otra mujer? ¿O es una creación colectiva para encubrir un sistema de poder y deseo que nadie quiere admitir? Corelli se ve cada vez más atrapado. Cuanto más se acerca a la verdad, más se aleja de su propia objetividad, porque Jade no es solo una mujer o una identidad falsa, es una metáfora del deseo reprimido, del poder sexual usado como arma, del instinto que choca con la moral. Es lo que todos buscan, pero nadie se atreve a nombrar. Mientras los asesinatos continúan, las amenazas aumentan y los secretos salen a la luz, el espectador se sumerge en un juego psicológico y sensorial donde nada es lo que parece. El director William Friedkin, conocido por obras como El Exorcista y Contacto en Francia, imprime a la película un ritmo frío, cerebral, pero a la vez profundamente inquietante. Las escenas de suspenso están calculadas al milímetro, los silencios dicen más que los diálogos, y el erotismo nunca es gratuito, es parte del lenguaje del poder. El guión, escrito por Joe Esteras, el mismo guionista de Basic Instinct, intenta jugar con la ambigüedad moral de los personajes, pero a diferencia de otras películas del género, en JD nadie es completamente inocente. Todos tienen algo que perder, todos han cruzado alguna línea invisible. Trina Gavin, especialmente, se convierte en uno de los personajes femeninos más intrigantes del thriller de los 90. No es víctima, no es heroína, no es simple seductora, es compleja, es humana y representa la tensión entre lo que se espera de una mujer y lo que realmente desea. Su relación con Corelli no es solo una subtrama romántica, es el núcleo del conflicto moral de la historia. Él quiere justicia, pero también quiere a Trina. Él busca la verdad, pero teme descubrir que ella sea culpable, y en ese vaivén emocional, el espectador queda atrapado. Estamos ante un crimen pasional, un juego político, una venganza cuidadosamente planificada, y si todo está conectado, la investigación avanza, y con ella, la niebla que rodea el caso se vuelve más densa. Cada nueva pista que encuentra David Corelli lo lleva no hacia una respuesta, sino hacia un laberinto más complejo de poder, deseo y manipulación. Ya no está claro quién está mintiendo, o si todos lo están
están haciendo. Los hombres poderosos involucrados en el escándalo hacen todo lo posible para mantener sus nombres fuera del radar, entre ellos jueces, senadores, empresarios, todos con algo que perder, todos con secretos. El asesinato de Víctor Rizzoli no es un hecho aislado, es una advertencia, un castigo o quizás un ajuste de cuentas. Corelli, cada vez más solo, empieza a entender que está siendo utilizado, que hay fuerzas mucho más grandes que él, que este caso no es solo sobre encontrar al asesino, sino sobre decidir qué verdades pueden salir a la luz y cuáles deben permanecer enterradas para siempre. Mientras tanto, la figura de Jade sigue siendo el gran misterio. Todas las pistas apuntan a que Trina Gavin, la exnovia de Corelli y esposa de su amigo Matt, podría haber llevado una doble vida, una psicóloga de día y la misteriosa Jade de noche. La mujer que dominaba a hombres en encuentros sexuales privados, que los grababa, que luego usaba esos materiales para obtener favores, influencia, poder, pero Trina lo niega una y otra vez, y sin embargo nunca parece completamente inocente. Hay algo en sus silencios, en su mirada, en cómo esquiva ciertas preguntas. ¿Está protegiendo a alguien o simplemente está cansada de ser juzgada por su pasado? En uno de los giros más importantes de la historia, se revela que las cintas comprometedoras eran utilizadas como una forma de chantaje político, y que detrás de todo no hay una sola persona culpable, es un sistema entero, un mecanismo de corrupción y control que se alimenta de los deseos más oscuros de quienes ostentan el poder. Trina, al final, confiesa parcialmente, no fue Jade en el sentido literal, pero sí participó en los encuentros, influenciada por un trauma del pasado y por su necesidad de escapar del rol que la sociedad le había impuesto. No fue la dominadora, pero tampoco la dominada, fue ambas, y ese es quizás uno de los puntos más potentes de la película. El verdadero villano de Jade no es Trina, ni siquiera es el asesino, es el deseo reprimido, la hipocresía del poder, la doble moral de una sociedad que consume sexo y violencia, pero se escandaliza si alguien lo expone abiertamente. La dirección de William Friedkin nos deja claro que esta no es una película para quien busca respuestas claras, no hay héroes, no hay finales felices, lo que hay es un retrato frío, estilizado y provocador de cómo el deseo puede volverse un arma y cómo el poder se disfraza de moralidad. El estilo visual de Jade también merece ser analizado. Los encuadres, el uso de la luz, el ritmo pausado y las escenas de persecución intensas, como la icónica secuencia del coche en las estrechas calles de San Francisco, están cuidadosamente diseñados para hacernos sentir incómodos, para mantenernos en vilo. Friedkin sabe cómo manipular al espectador y lo hace sin pedir permiso. Linda Fiorentino, por su parte, entrega una de las actuaciones más enigmáticas de su carrera. Su Trina Gavin no grita, no llora, no suplica, pero en cada gesto transmite una tensión interna devastadora, una mujer atrapada entre su pasado y su deseo de redención, entre lo que siente y lo que no puede decir. David Caruso, criticado en su momento, cumple con una interpretación contenida, aunque muchos creen que su frialdad es más un defecto que una elección. Sin embargo, en el contexto de la película, su rostro imperturbable se convierte en una metáfora del propio sistema judicial. Observa, juzga, pero no actúa con verdadera emoción. A pesar de tener todos los ingredientes del éxito, un guionista estrella, un director legendario, una historia provocadora, Jade fue un fracaso comercial. Fue destrozada por la crítica, acusada de misógina, de confusa, de superficial, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto. ¿Por qué? Porque Jade se atrevió a decir lo que muchas otras callaban, se atrevió a mostrar que el deseo no siempre es romántico, que la verdad no siempre es justa y que las mujeres, al igual que los hombres, pueden ser complejas, contradictorias y peligrosas. En una época en la que el cine erótico estaba dominado por clichés y fórmulas predecibles, Jade apostó por el desconcierto, por la ambigüedad, por una historia que no busca complacer al espectador, sino incomodarlo, hacerle preguntas, dejarlo pensando, y esa es la función más poderosa del buen cine, no solo entretener, sino provocar, sacarnos de la pasividad, enfrentarnos con lo que no queremos mirar. Gracias por acompañarnos en este extenso viaje por Jade, una película que quizás no sea perfecta, pero sí profundamente honesta en su provocación. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando películas que no solo se ven, se sienten, se discuten y se recuerdan. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Trina fue víctima del sistema o su principal arquitecta? ¿Es Jade una crítica al poder o una fantasía vestida de moral? ¿Te parece que merecía el fracaso que tuvo o fue simplemente incomprendida? Nos vemos en el próximo análisis, con más historias que desafían, incomodan y sobre todo nos hacen pensar. Hasta pronto.